Gracias. Qué privilegio compartir la palabra del Señor. Y bueno, para mí es un gusto verlos a todos y especialmente a los que están afuera, Antonio, a Tanet, bueno, y a otros. Así que realmente estoy agradecido a Dios por eso. Y bueno, quiero compartir la pantalla para ya introducir el tema en esta mañana. Muy bien. A ver. Ok. Un momento. Deja de compartir. No, deja de compartir. Ahí pueden ver, hermanos. Sí, hermano. Sí. Ok, listo. Listo, muy bien. Este es el tema que vamos a tocar esta mañana, la gran conquista. Y realmente he estado pensando en el título que podría englobar lo que esta mañana vamos a ver. Y a lo largo de la historia, el mundo bélico ha ido cambiando, ha cambiado. Y si ustedes se fijan en las imágenes, se peleaba siempre con un objetivo de conquista en mente. Siempre que hubo guerras, que hubo batallas, se trataba de conquistar algo. Y la batalla en un principio, por muchos siglos, fue cuerpo a cuerpo. Y realmente, cuando se enfrentaban en una batalla, sabían que centenares o miles de personas iban a morir, pero también sabían que valía la pena hacerlo porque lo que querían conquistar era un lugar estratégico para después seguir conquistando y tomar el control de todo. Entonces, como dice ahí, se planeaban estrategias para conquistar un objetivo dentro de la ciudad. Las famosas catapultas, ahí en la imagen a la derecha, podían lanzar enormes rocas para destruir los muros, porque en ese entonces las ciudades tenían muros y era muy difícil conquistar, a no ser que se planeen estrategias como estas. Y yo he estado viendo imágenes y realmente es impresionante, podríamos ver muchas más, pero en realidad esto es lo que quiero comunicar, que siempre se planeó una batalla con un objetivo en mente y ese objetivo era conquistar un lugar para poder controlar todo. Y no solamente el mundo bélico ha cambiado, ustedes se fijan ahí, ya no hay catapultas, ya no hay flechas, lanzas, y ahora el potencial de destrucción ha crecido exponencialmente. Es increíble, dice ahí, el propósito final no ha cambiado, pero ahora el objetivo es más preciso. Misiles pueden ser activados para destruir el blanco sin posibilidad de error. Y solamente a modo de comentario, estos días pasados, el 11 de septiembre, se recordó el atentado en los Estados Unidos de las Torres Gemelas. Cuando fue el atentado, yo estaba en Bolivia y nunca me olvido de ese día porque yo estaba en lo que sería aquí en Panamá, ACEP. Estábamos en una licitación de una radioemisora en una ciudad. Y fue interesante porque yo estaba con un misionero allí en esa licitación. Estábamos juntos. Era la primera vez que yo lo vi, yo lo conocía a él por teléfono, habíamos hablado muchas veces, pero fue interesante cuando la televisión ahí, las pantallas en el Ministerio de Telecomunicaciones en Bolivia comenzaron a mostrar, este misionero sabía todo lo que iba a pasar. Él había estado
sumergido en un submarino por bastante tiempo y era increíble los datos que él tenía y lo que él me comenzó a decir cosas tan precisas. Él se adelantó en tantas cosas que después las noticias comenzaron a confirmar. No quiero darles muchos detalles de eso, pero es increíble lo que ahora se puede hacer. Se puede activar un misil y prácticamente en segundos alcanzar un objetivo preciso. También he estado viendo un poco y ahora hay coches, hay armamento, hay tanques que pueden estar yendo a 40 kilómetros por una carretera en esa velocidad y sin embargo poder interceptar los misiles ahí en movimiento y no fallan. Y si ustedes pueden ver, es increíble cómo ha cambiado eso. Sin embargo, aunque las batallas físicas han cambiado, pero la Biblia habla de otra batalla que no ha cambiado, que sigue igual desde el comienzo de la humanidad. Y entonces, la Biblia describe la batalla espiritual de cada creyente. Y ese es el enfoque de esta mañana y el título, tal vez ahora puedan entenderlo mejor, La Gran Conquista, porque así como antes se planeaba y se invertía y se arriesgaba la vida de miles de personas con tal de alcanzar un objetivo preciso, también la batalla espiritual que tenemos también tiene un objetivo. Y esos versículos que están allí enumerados ahí en la pantalla son versículos conocidos. Primera Pedro 5:8 dice que seamos sobrios y velemos porque dice, vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Después en Efesios 6:11 dice que estamos en una batalla espiritual y que no estamos luchando contra carne y sangre. Y después enumera toda la armadura que tenemos. Pero también en 2 Corintios 10, 3 al 5, es un capítulo bien conocido. No lo vamos a leer ahora porque en el estudio vamos a entrar a ese pasaje. Pero lo que quiero decirles es de que generalmente, bueno, en ese texto lo que dice es de que estamos en una batalla, realmente somos humanos, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y ahí habla de las armas de nuestra milicia, habla de las fortalezas que se han construido en nuestra mente y habla de cómo destruir esas fortalezas. Entonces ese es el tema y vamos a comenzar viendo la identidad del enemigo. Y es clave realmente ver la identidad del enemigo, pero no solamente vamos a ver su identidad, vamos a ver el objetivo de la conquista, dónde apunta el diablo cuál es la torre de control que él quiere conquistar para después tener el control, pero también el plan de defensa. Y esos son los 3 puntos de nuestro estudio en esta mañana. Así que la identidad del enemigo. Estas son algunas palabras por las cuales la Biblia describe al enemigo. Y comienza con la palabra diablo. Esa palabra prácticamente, la palabra significa, perdón, un segundo. La palabra diablo básicamente significa acusador. Y lo vemos acusando a Job delante de Dios. Si vamos avanzando en la Biblia, él también va acusando al sumo sacerdote Josué. Y en Apocalipsis dice que él nos acusa delante de Dios cada día. Es el acusador de los hermanos. Pero también otro nombre, tal vez el más conocido, es el nombre Satanás. Y este nombre significa oponente. Él se pone siempre a la obra de Dios, a los planes de Dios, pero también es el oponente número 1 de los hijos de Dios. Otro nombre es el tentador, y realmente él es el que tienta a los creyentes para que caigamos en pecados. Otro nombre es Belcebú.
también se puede escribir de otra manera, pero es el nombre común, el dios de las moscas. Pero lo que refiere este nombre, lo que significa básicamente es todo lo que toca lo corrompe, o sea, ninguna intención es buena. Y después el nombre el engañador, tal vez esta es una de las características más grandes de nuestro enemigo, que es el engañador, es el padre de mentiras, es el que se disfraza como ángel de luz. Entonces, en realidad, como decimos, la Biblia habla de las artimañas del error, y es como que el diablo no quiere perder. Alguien dijo que es como los dados cargados, que aparentan algo, pero siempre están a favor del engañador, del que hace la trampa. Entonces, ese es el enemigo, y la Biblia lo describe así, como el engañador. Pero también la Biblia dice que es el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad, de las potestades del aire. Ahora, cuando dice príncipe de este mundo, está hablando de que nuestro enemigo en realidad tiene el control del mundo. Es como que él ha conquistado el control del mundo, y en un sentido el sistema del mundo, el mundo como sistema, ese mundo perverso, ese mundo de corrupción, ese mundo de engaño, ese mundo de depravación, está comandado por él y por sus demonios. Pero también es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que tiene el ejército de demonios que están realmente oponiéndose a la obra de Dios, oponiéndose a los planes de Dios. Y él es el que está, en realidad, es el primer opositor del avance, del desarrollo de la iglesia a lo largo de los siglos. Otro de los nombres es Apolión o Abadón. Y ese nombre sencillamente habla de que él es el destructor, de que su intención siempre ha sido destruir. Entonces, cuando hablamos de una batalla, es importante la identidad del enemigo, contra quién estamos luchando o quién es el enemigo. Y todos estos nombres describen su carácter, ¿no es cierto? Acusador, él es el oponente, el tentador, el que todo lo daña, el que todo lo pudre, él es el falsificador, el engañador, está controlando el sistema del mundo y su afán es destruir. Sin embargo, ese enemigo tiene un objetivo, y el objetivo de la conquista. Y ahora sí quiero, por favor, que abran sus Biblias en ese texto que está allí, en 2 Corintios 11, 3, y puedan leer junto conmigo. Vamos a leer 2 Corintios 11, 3 al 5. Es un pasaje que, 11, 3 solamente, perdón, que probablemente ya lo conozcas, lo hayas leído, lo hayas escuchado. Pero fíjense lo que dice 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y este es un pasaje clave, tal vez que resume el objetivo de la conquista. Y ahí, cuando lo que ven en rojo prácticamente es la explicación del texto, dice ahí, pero temo que como la serpiente, o sea, el diablo, con su astucia, y la palabra astucia puede ser traducida como destreza para el mal, sutileza. Y aquí no estamos hablando de un aprendiz, estamos hablando del, no sé, del máster en astucia, del más astuto, del que se lleva el premio en la sutileza y en la astucia. Y dice, así como esa serpiente, como el diablo engañó, y la palabra engañó es sedujo completamente. A Eva, dice, temo que vuestros sentidos. Y ahí está hablando de nosotros. Y la palabra sentidos
puede ser traducida, o en el original en griego en realidad la palabra está hablando de pensamientos, de nuestra mente. Dice, sean de alguna manera extraviados. La palabra extraviados es que de alguna manera se pierdan de la sincera, y ahí es de la sencillez y la pureza hacia Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. Y quiero que veamos un poquito, que nos detengamos en este texto. Temo que la serpiente, el diablo, con su astucia. Y aquí, cuando vamos a Génesis a ver este pasaje, este acontecimiento, que realmente es un hito en la historia de la humanidad, la caída del hombre, vemos que la serpiente, Satanás, no ha tratado de hacerle caer a Eva en un pecado grosero, no ha tratado de que blasfeme contra Dios, no le ha incitado a robar. Y ahí está la astucia, la destreza para el mal, la sutileza. Ha tratado simplemente de que Eva sea engañada a tal punto que enfoque sus pensamientos en otra cosa. Enfoque sus pensamientos en otra cosa. Sea seducida por su vista, por su mente, y de pronto esté enfocada en otra cosa. Y cuando dice engañó sus sentidos, que vuestros sentidos, vuestros pensamientos de alguna manera sean extraviados. Ahora, la astucia le llevó a presentarle a Eva algo tan cotidiano, algo tan simple como una comida, un árbol, y realmente porque él sabía que las consecuencias que iba a traer eso. Y muchas veces nosotros no tenemos de nuestro lado la capacidad de discernir la astucia del enemigo. Y es increíble cómo el diablo, en un sentido, conoce las debilidades y él sutilmente va a tratar de conquistar nuestra mente. Ese es el objetivo de su conquista, nuestros pensamientos, porque sabe que si él va cambiando nuestro enfoque, y aquí dice algo tan hermoso de la sencillez, de la sincera fidelidad, de la sencilla pureza, de la sencilla comunión hacia Cristo. Entonces, fue tan astuta que utilizó su mente, sus sentidos para que Eva cambie su enfoque. Yo me imagino a la serpiente hablando con Eva y diciéndole, Eva, Dios en realidad no te dijo todo. Y lo que pasa es que no quiere que llegues a ser como Él. Y mira el fruto, y de pronto desvió su mirada y le mostró el fruto que era codiciable a sus ojos, y le dijo, si tienes esto vas a saber, y le ofreció lo que ella siempre habría deseado, y la codicia, y es como decirle, Eva, mereces tenerlo, y tienes que probarlo, y en un sentido llegar a decirle, no va a pasar nada, no vas a morir, no morirás, no te separarás de Dios. Astuta la serpiente, ¿verdad? Y lo que hizo con Eva, un día lo hizo con David, con un hombre que era un conquistador, con un hombre que no había perdido batallas, con un hombre que era tal vez el mayor estratega de ese tiempo. Y de pronto hizo lo mismo con David. Lo que hizo es tratar de conquistar su mente, de que se extravíen sus pensamientos a otra cosa. Y en el caso de David fue a una mujer. Él colocó frente a sus ojos algo o alguien que él desearía, algo atrayente para sus ojos, pero algo conectado con sus pasiones. Y hermanos, aquí quiero decirles que él siempre, la serpiente, el diablo, siempre va a colocar la carnada en el anzuelo más atrayente para nosotros. Y él es tan astuto y el enemigo es tan sutil para
atar esas cosas y de pronto conquistar nuestros pensamientos y cambiar nuestro enfoque. Y lo que hizo con David es que la lujuria de ese momento, de ver a una mujer preciosa bañándose, hizo que prácticamente Dios se desvaneciera de su mente. Y ahora su enfoque cambió y va a comenzar a desear otra cosa con vehemencia y tal vez diciéndole a David, tú lo mereces, eres el rey, no hay problema, has ganado muchas batallas, estás en tu tiempo de descanso, David. Y nunca le dijo lo que vendría después. Nunca le dijo, esto te va a llevar a ser un asesino, esto te va a llegar a defraudar a Dios, esto te va a llegar, la carga va a ser tan pesada sobre ti que no vas a parar de llorar y vas a perder a tu hijo y vas a perder todas las batallas que vienen y tu familia va a ser traspasada de dolores. Entonces, ese es el objetivo de la conquista. Y hermanos, algo que tenemos que entender es que no todas las cosas que presenta el enemigo en la primera sugerencia del enemigo son malas. Si fuera así, sería muy difícil caer. Son cosas que en su primera consideración son buenas, aparentemente buenas. Ahora, algo importante también es que traer esto a nuestra vida y preguntarnos a qué cosas ha desviado nuestra mente. ¿Cuál fue el punto en que nos hemos comenzado a extraviarnos y el diablo ha comenzado a tomar control de nuestra mente sobre algunas cosas y hemos comenzado a racionalizar el pecado y hemos comenzado a encubrirlo y hemos comenzado a guardarlo? ¿Y dónde es que se ha comenzado a perder la sencilla y genuina fidelidad a Cristo? ¿No? Entonces, pero vamos a entrar al plan de defensa. Entonces, ya hemos visto que está identificado el enemigo de la batalla y todo su carácter, pero después está no solamente identificado el enemigo, sino también el objeto de la conquista. Y dice que Él quiere conquistar nuestra mente, porque si cambia nuestro enfoque, Él va a tener la torre de control de nuestra vida. Y vamos a comenzar a enfocarnos en lo que el diablo quiere. Y lo primero que va a pasar es que nuestra comunión con Dios va a ser afectada. Pero ¿cuál es el plan de defensa? Y ahí está ese texto que vamos a estudiar, 2 Corintios 10, 3 al 5. Yo les pido que busquen en sus Biblias, 2 Corintios 10, 3 al 5. Y vamos a leerlo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vamos a ir viendo el plan de defensa paso a paso. ¿Listo? Según el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, y eso es la primera cosa, admitir nuestra humanidad. Cuando ahí Pablo está hablando de que andaba en la carne, no está hablando de carnalidad como tendencia a vivir una vida pecaminosa, está hablando de su humanidad y todos en realidad somos humanos, todos tenemos que admitir eso en nuestras vidas y eso es tan importante aunque parece tan sencillo, porque después Pablo mismo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y realmente el primer paso al fracaso, a la caída, es la presunción. Es decir, él puede caer, pero yo no voy a caer. Él puede fallar y él puede ser infiel y él puede hacer un mal negocio y él puede ser deshonesto y yo estoy fuera de eso.
Y Pablo admite su humanidad y eso tenemos que hacer. Pero no solamente eso. En segundo lugar, el plan de defensa es luchar con armas espirituales. Si la lucha es espiritual, nuestras armas tienen que ser espirituales. Y Pablo hace referencia a su rechazo a las armas carnales. Si ustedes, hermanos, recuerdan, estas cartas, especialmente la carta de 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios, ha sido escrita básicamente para defender su ministerio. Y el apóstol Pablo fue acusado de varias cosas por los corintios. Entonces, tenemos que ver con esa perspectiva esta carta. Y Pablo está diciendo, y lo repite en 2 Corintios 4 y en otros pasajes, él dice que él no va a usar de manipulación para esta lucha. Él no va a usar de hipocresía. Él no va a vivir aparentando. Él no va a usar de arrogancia, porque la gente decía de Corinto, sí, pero eres fuerte en tus cartas, pero eres débil en tu presencia. Y he estado leyendo un perfil del apóstol Pablo y sé que probablemente sea muy, muy errado, pero cuando hablan de que Pablo era menospreciado en su apariencia física, y Pablo está hablando, yo no voy a luchar esta lucha, no voy a tener ninguna ventaja por cómo sea físicamente, por todo lo bueno que tengo en mi historial de ascendencia. Él dice, no, tenemos que luchar con armas espirituales. Él dice, yo no voy a hacer juicios malintencionados. Entonces, Pablo está hablando, no vamos a luchar con carnalidad. Y las armas espirituales son descritas en Efesios 6, en la armadura del creyente. Y ahí están las armas espirituales. Y quisiera que se fijen esas 3 columnas. En la primera, el arma. En la segunda, el significado espiritual. Cómo debemos usar, qué significa usar esa arma. Pero también el lado carnal. Y primero está el cinto de la verdad. Y realmente el cinto de la verdad, sería muy lindo detenernos en esto. A veces esto para nosotros es una clase de escuela dominical y pensamos en un soldado y en nuestra mente está la armadura del creyente y pensamos, esto es para niños. Pero realmente esta es la armadura del creyente, es la armadura mía y la armadura de usted. Y deberíamos evaluar tan seriamente nuestra vida en cuanto a esto. El cinto de la verdad. El cinto era tal vez lo más importante en la vestidura del soldado, porque el cinto era prácticamente lo que ceñía su vestidura y lo que le ayudaba a llevar la coraza y algunas otras armas como la espada, pero era lo que protegía el centro, el núcleo del soldado. Y la tradición dice que cuando un soldado se incurría en fallas graves, una forma de avergonzarle era colocarle públicamente sin su cinto. Y hermanos, realmente lo que interesa en nuestras vidas y lo que el diablo va a atacar y lo que el diablo quiere conquistar y lo que el diablo quiere cambiar es nuestro enfoque de la verdad. Y pensar que podemos vivir en falsedad y podemos vivir encubriendo pecados y podemos vivir, después vamos a entrar un poquito más a eso, no quiero adelantarme, pero no ser íntegros, no ser genuinos, no ser verdaderos. Y más bien el lado carnal, la manipulación y comenzar a impresionar y conquistar cosas como lo hacían los incrédulos o los falsos maestros en ese tiempo. Pero también habla de la coraza de justicia y esa coraza de justicia habla de rectitud, habla de integridad. Lo carnal sería una imagen de éxito externo
Y alguien dijo, y creo que lo hemos repetido muchas veces, pero si quieres impresionar a alguien, no te acerques. Si quieres influenciar a alguien, acércate. Y la rectitud es esa forma de vida que es abierta a todos. Es esa forma de vida que procura ser irreprensible, que la gente no tenga de dónde agarrarte, pero también el calzado del Evangelio. Y el calzado del Evangelio habla de las personas que están llevando un mensaje o siendo portadores de la reconciliación. No, son firmes, no negocian el mensaje, no lo falsifican, no lo endulzan. Son personas que siguen hablando del pecado y siguen diciendo el pecado te separa de Dios y siguen diciendo la única solución es la fe en la muerte de Cristo en la cruz. No es la suavidad de las palabras, no es el evangelio de la prosperidad, no es el prometer cosas en este tiempo aún de pandemia y decir todo va a ir bien y no te vas a enfermar y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer, no, es el mensaje de la reconciliación centrado en la obra de Cristo. Pero también el escudo de la fe. Y el escudo no era un escudo como lo de los romanos, un escudo pequeño, era como una puerta. Dicen que era como de una especie de cuero que los soldados siempre lo mantenían húmedo porque los dardos de fuego podían apagarse ahí. Pero un soldado podía esconderse detrás del escudo y no podías ver nada de su cuerpo. Y es la comunión con Dios. Y el escudo de la fe es la comunión, esa comunión sencilla. Y hermanos, solamente quiero mencionar, pero muchas veces nosotros en nuestra expectativa y en nuestro deseo de agradar a los hombres, hemos hecho tan complicado el tema de la fe y queremos que pasen cosas espectaculares y queremos tomar decisiones importantes en grandes eventos cuando el enemigo está atacando cada día y lo que él va a hacer es desviar nuestros pensamientos de la sincera, sencilla fidelidad, comunión con Dios diaria. Y lo carnal sería la percepción de poder y tratar de hacer, de dar a conocer algo que no es real. Esto, pero después también está el yelmo de la salvación, es la seguridad de la salvación, el hecho de saber que Dios está en control, que eres soberano y la salvación no solamente tiene que ver con la liberación de nuestras almas del infierno, tiene que ver con la gracia de Dios que guarda nuestras vidas todos los días. Y es esa seguridad que va creciendo cuando vamos conociendo más a Dios. Pero el lado carnal sería el enseñorearse con autoridad. Y todo esto era lo que hacían los falsos maestros y todo esto era lo que querían hacer los judaizantes en el tiempo de la iglesia primitiva. Y esto es lo que a lo largo de la historia ha querido hacer la gente en realidad, cuyo enfoque estaba agradando al enemigo. Pero también el otro arma espiritual, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y alguien dijo, el cristianismo es dos cosas. Un hombre, que es Jesucristo, y un libro, que es la Biblia. Y hermanos, la palabra de Dios es clave en la vida espiritual y en la lucha. Ahora parece ser tan sencillo, lo hemos escuchado tantas veces, sin embargo, eso es lo básico de la comunión con Dios. Eso es lo que más odia el diablo, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tengamos la Biblia en nuestras manos todos los días para leer un rato, para meditar, para pensar. El hecho de que el pueblo de Dios memorice versículos, pero lo carnal es solamente los sistemas humanos. Y ahora es inevitable que la ideología esté cambiando. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, el diablo está atacando eso, la forma de pensar.
Y es tan triste que como creyentes, los líderes en diferentes lugares están aceptando otras ideologías, como no solamente el humanismo, pero la ideología de género y la otra cosa y la otra cosa. Y hermanos, no nos hemos dado cuenta que el mismo astuto diablo que estuvo engañando a Eva está hoy procurando conquistar nuestra mente. Entonces, admitir nuestra humanidad, luchar con armas espirituales, pero también identificar las fortalezas en nuestra mente. Ahora, esto es importante y es muy lindo entender a qué se refiere. ¿Listo? Las fortalezas eran construidas en lo más alto de las ciudades y las fortalezas eran lugares claves, eran lugares codiciables, por decir, eran difíciles de conquistar, pero eran lugares donde el enemigo generalmente se refugiaba. Es interesante que cuando la historia dice que 50 años antes de que el apóstol Pablo haya nacido, en Cilicia, que era el lugar donde él nació, o en Sicilia, dice que encontraron muchísimas fortalezas que los romanos destruyeron, porque ahí se escondían los piratas tras las rocas. Entonces, esas eran las fortalezas. Ahora, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos ido construyendo fortalezas enormes en nuestra vida, fortalezas secretas, cosas que no queremos que la gente se entere. Y nosotros hemos ido colocando a lo largo de nuestra vida los ladrillos, ladrillo tras ladrillo, y ahora son tan fuertes esas cosas en nuestra mente y en nuestra vida. Y si en un principio nos dolió hacer algo, después llegó a ser un hábito, pero ahora es una fortaleza donde el enemigo puede estar tranquilo, donde el enemigo puede tener el control. Y hay tantos creyentes, hermanos, que tienen fortalezas en su mente que ellos mismos, en su carnalidad, han ido construyendo a lo largo de su vida. Y eso se manifiesta, según este pasaje, en argumentos, en altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y entonces, cuando hablamos de esto, tenemos no solamente que identificar esas fortalezas y decir, sí, en mi vida hay algo que realmente me quita el gozo, algo que no puedo dejar de hacer, algo que ha llegado a ser un hábito destructivo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cuál es el plan de defensa? Es confesar nuestro pecado. Y como saben, confesar significa decir lo mismo que Dios dice, no racionalizar el pecado, no ponerle la palabra debilidad, la palabra error, decir, es pecado. Y pensar en lo que dice la Biblia, el que encubre su pecado, el que tiene esas fortalezas secretas, no va a prosperar, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Exponerlo a la luz. Hebreos 4, 12 y 13, cuando habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es capaz de partir el alma y penetrar hasta los tuétanos y discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y después dice que nada va a quedar encubierto ante sus ojos. Él lo va a sacar a la luz. Y hermanos, qué importante es pensar en eso y tomar decisiones. Cuando Aldo oró al principio, él dijo que tomemos decisiones, que no salgamos, que no sigamos escuchando la palabra de Dios sin tomar decisiones. Y yo creo que es clave en este punto, hermanos, pensar que el enemigo ha enfocado su ataque a nuestra mente. Él sabe dónde refugiarse y Él sabe qué fortalezas hay en cada uno. Y Él sabe que mientras pueda tener acceso a eso y controlar y nosotros vivir una vida doble en un sentido, nunca vamos a disfrutar de la sincera, sencilla comunión y fidelidad a Cristo. Entonces, el quinto punto es destruir
las fortalezas. 2 Corintios 10 decía, el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí no dice para olvidarnos, para ser indiferentes a las fortalezas, no dice para disminuirlas, no dice para destruirlas, Y es una decisión personal, pero es una decisión de dependencia en Dios. Es el poder de Dios que puede destruir las fortalezas. Y hermanos, entonces, la gran conquista tiene un enemigo, la gran conquista tiene un objetivo y es nuestra mente, nuestros pensamientos, pero hay un plan de defensa y es lo que dice la palabra de Dios. Admitir nuestra humanidad, hacer una evaluación de las armas espirituales y ver, estoy vestido con esto, esta es parte de mi vida. Después identificar las fortalezas en nuestra mente, qué cosas el diablo, con la ayuda del diablo, he seguido construyendo con mi carnalidad en mi mente. Y llegar al punto de decir, tengo que confesar, Señor, no quiero más darle lugar al diablo, no quiero más vivir así. Y es lo que dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Señor, quiero que se destruyan estas fortalezas, no quiero que se levanten, que se manifiesten más argumentos, más altivez, más que se destruyan estas fortalezas. Y hermanos, como conclusión, hay un versículo ahí en Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y creo que en este versículo hay tanta enseñanza. Y creo que lo más importante es no el resistir y el huir, esa es una promesa, el que el diablo huirá, es someteos pues a Dios. Y la única forma de someternos a Dios es por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la obediencia. Esa es la forma de resistir al diablo para que él huya de nosotros. Así que, así como Eva estaba, la serpiente estaba dialogando con Eva en el jardín del Edén, la serpiente muchas veces ha dialogado conmigo, con usted, y su objetivo siempre ha sido no presentarnos las cosas negras, presentarnos las cosas grises y decir, no es tan malo. Y la idea es simplemente cambiar nuestro enfoque y susurrarnos al oído de que las pasiones que anhelamos, el pecado que anhelamos, es razonable. Y poco a poco ha ido desviando nuestro enfoque y nosotros sutilmente hemos caído muchas veces sin imaginar las consecuencias. Así que, hermanos, el desafío esta tarde terminando es, sé que el enemigo tiene un plan y quiere destruirme y quiere destruir mi familia y la obra de Dios. Yo quiero vestirme de la armadura de Dios, quiero identificar las fortalezas, pero debo tomar decisiones. No voy a dejar más que el diablo me ayude, o no voy a poner un ladrillo más a esas fortalezas. Voy a destruirlas. Yo quiero como desafío de mi vida vivir esa comunión sencilla, sincera y ser fiel a Cristo. Así que terminando ya, yo quiero invitarles a orar un momento y entonces mientras oramos, pensar, yo sé que cada uno, independientemente tenemos luchas diferentes, pero el desafío y el deseo de Dios es el mismo. Yo quiero tenerte sencilla y sinceramente conmigo
andando en mis caminos, viviendo en victoria, y ese es el deseo de Dios. Y ese es el desafío para nosotros. Así que vamos a orar. Y Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Cada uno tenemos muchísimos ejemplos del engaño del diablo, de su astucia, de su sutileza. Y Señor, vemos tanta gente cayendo en sus garras y estamos nosotros frente al mismo enemigo que conoce nuestras debilidades, que nos ha ayudado a construir esas fortalezas en nuestra mente y esos hábitos que deshonran tu nombre. Y estamos aquí, queremos agradecerte por la posibilidad de destruir esas fortalezas, la posibilidad de aferrarnos a tu palabra, de tomar las armas de la milicia que son espirituales y anhelar ser creyentes sencillos, genuinos, fieles a ti, Señor. Líbranos de vivir una vida doble, una vida de apariencia. Te pido por mi corazón, por Rita, por mi familia, pero te pido por cada persona que está esta mañana y por sus decisiones. Señor, danos de tu gracia, danos de tu poder para identificar esas fortalezas y decir, vamos a decidir. No va a ser la torre de control del diablo. Va a ser la mente de Cristo. Va a ser, voy a honrarle con mis pensamientos y voy a acercarme a Él y voy a luchar cada día porque mi comunión con Él sea sencilla, sincera y fiel. Señor, prospera tu palabra en sus corazones. Gracias una vez más por las armas que nos has dado. Y gracias porque en ti podemos vivir en real victoria. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.